Nos acompaña en estudio el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Matías, hola Carola. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Como el tiempo es oro, nos vamos directamente al tema del presupuesto. Kast, el candidato de la oposición, o uno de los candidatos de la oposición, dice: no vamos a aprobar este presupuesto como está. Corta, hay muchas más cosas, pero ese es el meollo del asunto. ¿Qué se puede hacer para destrabar algo de ese tipo? A ver, yo diría que hay que distinguir acá. Por el lado de Kast, esto no es una sorpresa. Yo pensaría que de todos los políticos importantes en Chile, por supuesto Kast es uno de ellos, Kast tiene el récord de nunca haber llegado a un acuerdo con nadie en nada. Eso es. Verificable, ustedes saben, fue 16 años de diputado. Nadie recuerda un acuerdo importante que haya realizado, algo que haya mejorado la vida de las personas en sus 16 años como diputado. Por lo tanto, es normal que él haga un llamado a rechazarlo todo. Además, su sector, el Partido Republicano, mientras nosotros hemos llegado a acuerdos muy importantes con Chile Vamos, con demócratas y con otros, que nos permitió tener mejores pensiones, que nos permitió avanzar en salario mínimo, que nos ha permitido avanzar también en materia de seguridad, en el caso de permiso, en fin. Lo que hace ese sector, en particular el Partido Republicano, es que llama a los otros derecha cobarde. Así es como los trata cotidianamente. De hecho el Chile Vamos se jacta un poco de esto con razón, porque ellos plantean que son los que han logrado acuerdos importantes en mejora de la ciudadanía. Y sin embargo son senadores de Chile Vamos, además de la senadora Jimena Rincón de Demócratas, que preside la Comisión Mixta de Presupuesto, quienes están por rechazar la mayoría de las partidas. Acusan, entre otras cosas, que hay falta de transparencia en el gasto de plata que ha realizado el fisco y que quieren tener conocimiento más acabado antes de aprobar. Claro, lo que pasa es que lo que yo diría es que esa visión del Partido Republicano de cómo legislar, de rechazarlo a todo, se tomó la oposición por algunos días. Y digo por algunos días porque yo estoy convencido que eso se va a revertir. Todos los senadores y senadoras que usted nombra, Carola, son gente con la que hemos logrado importantes acuerdos. Yo tengo una muy buena visión de su trabajo legislativo, más allá de que tenemos visiones distintas políticas, pero estoy seguro que en la medida que ambos, porque siempre en las negociaciones ambos tienen que mostrar apertura, en la medida que ambos mostremos apertura vamos a poder llegar a un acuerdo en este punto. Pero grave lo que ellos acusan, dicen que el gobierno ha hecho mal los cálculos y que además no está siendo transparente en la tramitación del presupuesto. A ver, yo diría dos cosas al respecto. En materia de transparencia, la dirección de presupuesto, y no solo durante este gobierno, sino que durante todos los gobiernos, lo que va haciendo con el tiempo es ser cada vez más transparente. Cada vez se presentan más informes, cada vez hay más información respecto a todos los elementos del presupuesto. Insisto, esto no es solo un tema de nosotros, sino que durante todas las administraciones ha ido mejorando esto en el tiempo, por lo tanto, señalar que este presupuesto tiene menos transparencia que anteriores, eso lo descarto totalmente, pero no, insisto, no solo por un trabajo nuestro, sino por un tema más de largo plazo. Yo lo que creo que ocurre acá es que, además de una decisión más electoral, que se expresa no solo en la discusión de presupuesto, sino que también se expresa en el lenguaje político que hemos visto estos últimos días, en que el Chile Vamos ha tomado más la lógica de republicano. Yo espero, confío que solo por algunos días a propósito de la elección, pero espero que después retome esta actitud más dialogante que ha tenido con el tiempo, y eso se expresa en presupuesto y también en otras dimensiones. Creo que la entrevista del presidente del Senado, que alcancé a escuchar una parte, me parece que va en esa línea. Yo creo que Osandón representa muy bien lo que ha sido la tradición de Chile Vamos durante este gobierno. Usted acaba de decir que con Galilea, Coloma o Rincón, o los de Chile Vamos, que son Galilea... Y demócratas, sí. Con ellos se puede dialogar, con ellos ha llegado a acuerdos. Usted hace una diferencia. Es que lo hemos hecho en la práctica. Sí. A mí me tocó, por ejemplo, con ellos... ¿Siente que están capturados ahora? Por decir algo, en dos ejemplos, en permiso y en pesca. Dos proyectos complejos que me tocó tramitar con ellos. Tuvimos diferencias, pero la diferencia la arreglamos. Siempre pusimos por delante el país con nuestras diferencias políticas y llegamos a acuerdos. Senadores de la trayectoria y experiencia de Coloma, por ejemplo. Galilea un poco menos porque es más joven, está hace menos, pero ¿están capturados? No, a mí no me interesa hacer un juicio, y entre otras cosas porque me tengo que sentar con ellos a negociar, y uno cuando... ¿Cómo se explica que dejaran ese carácter negociador? Mire, yo prefiero en esto poner el foco en los 3 años y medio en que me ha tocado trabajar con ellos y no en estas 2 semanas. Sí, pero estas 2 semanas son las que hay que aprobar. Bueno, en 15 días un presupuesto. Bueno, es que efectivamente usted lo dice muy bien, Matías. Aquí lo que ocurrió, para explicárselo bien a la ciudadanía, es que no es que el presupuesto se haya rechazado totalmente. Esta es una etapa, pero perdimos una etapa clave. Porque históricamente la comisión mixta, en que hay 13 senadores, 13 diputados, diputadas,
es un espacio donde se junta la gente que más sabe de presupuesto, porque son las dos comisiones de Hacienda, más otros que se agregan del Senado. Y entonces normalmente lo que ocurre es que se va arreglando el presupuesto, porque un presupuesto nunca es perfecto, la ley que ingresa. Siempre tiene muchas cosas que hay que corregir, que hay que conversar, y lo que sucedió es que dado la estrategia de rechazarlo todo, absolutamente todo, no tuvimos la posibilidad de mejorar el presupuesto. Déjeme dar un ejemplo de esto. Déjeme preguntar una cosa. Usted dice, perdimos una oportunidad. Esto me refiero a país, ¿no es cierto? País, absolutamente. Sí. ¿Qué autocrítica tiene usted en cuanto le atañe a usted? Porque lo que hace Coloma, Galilea, la oposición está clara para lo que usted cree que está, o sea, su juicio, perdón. ¿Qué autocrítica hace usted? ¿Cuánto le atañe a usted en el perdimos? Sí. Voy a decir dos cosas. Déjeme ir un ejemplo y después voy a la autocrítica. La autocrítica siempre es bien importante. Respecto al ejemplo, nosotros hemos hecho un esfuerzo bien grande acá por preocuparnos de racionalizar los programas. Esto significa que si hay un programa que no tiene tan buena evaluación, ese programa eventualmente se reorganice o incluso termine su presupuesto. Y los programas mal evaluados reducen en promedio 15% su presupuesto. Y los programas bien evaluados lo aumentan en 2%. O sea, las evaluaciones importan. Pero cuando uno hace un presupuesto muy grande, a veces se puede equivocar, a propósito de autocrítica. Y lo que nos sucedió, por ejemplo, es que nosotros estábamos tomando un programa bien valorado por la ciudadanía, que es el programa AMA, que es un programa de salud pública para adultos mayores. Y lo que nos sucedió es que una vez que nosotros propusimos acotar el presupuesto de él, muchos parlamentarios, principalmente parlamentarios de oficialistas, que son los que están con ganas de conversar en este tiempo, la oposición no tiene tantas ganas de conversar en estos días, nos empezaron a decir, mire, vamos a nuestras regiones y todos los adultos mayores nos dicen que es un muy buen programa. ¿Qué hicimos? Conversamos con ellos y buscamos un rediseño que permita continuar este programa. Bien focalizada su autocrítica. Sí. Me gustaría que en la negociación pero general... voy a ir ahí. Pero lo que pasa, Matías, es que cuando uno dice vamos a rechazar todo, se anula esa conversación. Yo no he tenido ninguna conversación con un parlamentario de derecha de Chile Vamos en que nos podamos sentar en detalle a ver cómo mejoramos la calidad de vida de los chilenos. Sí lo estoy haciendo con el oficialismo y lo hemos hecho siempre con la oposición. Entonces, estamos perdiendo, en el fondo, los parlamentarios de oposición por 2 semanas decidieron renunciar a la importante labor que tienen como voceros de la ciudadanía para mejorar un presupuesto, por supuesto, dada su visión. Ahora, 2 semanas después de la elección para debatir y votar el presupuesto. Es que quiero ir a la autocrítica, para que no se me diga que no abordamos ese tema. A mí lo que me pasó durante estos días es que escuchaba una serie de críticas del presupuesto en distintos ángulos. Estas críticas me parece a mí que no son coherentes entre sí, porque algunas apuntan a que hay que gastar mucho más, otras que apuntan a que hay que gastar mucho menos. Yo honestamente todavía no tengo claro qué es lo que busca la oposición. Y entonces teníamos ciertas señales de que estas críticas, que eran inorgánicas, no necesariamente coherentes, se iban a expresar en un rechazo total. Y yo pensé que eso no iba a ocurrir, honestamente. Pensé que era más bien un bluff. Y por supuesto eso lo deberíamos haber abordado de otra manera, pero, insisto, el problema principal que tenemos, y se los dije en la sala. Me parece un poquitito cuando uno le preguntan cuál es una crítica. Soy demasiado honesto. Usted dijo, pero no, porque es parte de la conducción política. Me falló, o sea, prácticamente diciendo, me falló el no entender que ellos iban a rechazar y que ellos... Subestimó en el fondo. La tarea de una autoridad política es leer bien siempre los escenarios y uno tiene que ir viendo cómo esto ocurre. Y yo pensé que lo que iba a ocurrir es que, por ejemplo, no sé, si tenían una crítica respecto a cómo está calculado los salarios, que es una de las cosas que han dicho, que yo no la comparto, pero unas críticas que han dicho. Bueno, lo que podrían haber hecho es haber rechazado el ítem de los salarios. De hecho, en un momento conversamos y les dijimos, bueno, rechacen eso, lo conversamos después, vemos qué es lo que nuestras distintas visiones, logramos un acuerdo en ese espacio, pero legislen. O sea, tengamos la posibilidad de ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal en todas las partidas. Y aquí lo que ocurrió, de hecho, la mayoría de la gente me imagino que no ve las sesiones de la Cámara y del Senado, pero lo que ocurrió es que después de unas cuantas votaciones que estaban votando en todo en contra, el senador Insulza, que es un senador famoso por buscar diálogo y por tratar de tender puentes y que ayuda mucho, además desde la Comisión de Hacienda, les dijo a la oposición, mire, si nos van a rechazar todo, porque es su decisión política, rechacen todo de una y nos vemos de vuelta a las elecciones cuando quieran conversar. Esto es lo que dijo tal cual el senador Insulza. Vamos a alcanzar, yo creo, yo soy optimista, pero lo vamos a hacer con menos tiempo, y cuando uno lo hace con menos tiempo no queda tan bien, pues, como podría ser si lo hace con todo el tiempo. Insisto. Por eso les da el ejemplo de AMA. Usted me puede decir, mire, es un ejemplo muy concreto, pero lo que ocurre acá es que puedan haber otros ejemplos, como el de este programa, que se mejoran
durante la discusión parlamentaria, porque es muy difícil hacer una ley de presupuesto, y lo que estamos haciendo es que perdimos tiempo precioso para hacer un mejor presupuesto mejorado a partir del conocimiento que tienen los mismos parlamentarios respecto a lo que ocurre en la realidad nacional. ¿Se va a reponer la glosa republicana? Son cosas que tenemos que conversar. Nuestra postura es que la propuesta que se hizo desde la Comisión de Expertos en esa dimensión es algo que nosotros compartimos. Creemos que es correcto hacerlo de la manera que lo estamos haciendo, pero son parte de las cosas que tenemos que conversar. O sea, si lo ponen como condición, por ejemplo. Lo que pasa es que... La oposición para poder avanzar en la discusión del presupuesto. Bueno, lo que hemos dicho es que, a propósito de tener críticas coherentes, ¿no es cierto? La oposición, cuando habla en sus discursos, en la primera parte del discurso, dice que no cree en nuestros ingresos, que no necesariamente se lo justifican, pero dice que no creen en nuestros ingresos, y lo que se deriva de allí es que hay que gastar mucho menos. Esa es la consecuencia de no creer, porque ellos están diciendo que los ingresos están sobreestimados. ¿Ya? No han dicho por qué, pero dicen ese argumento. Y después, entonces dicen que además hay que tener plata para la glosa republicana. Entonces, por eso que señalo que no sé bien lo que quieren, porque estas dos cosas no son coherentes. Una implica gastar mucho más, la glosa republicana, la otra implica gastar menos. Por eso que yo prefiero sentarme con ellos, nos vamos a sentar durante esta semana y lo vamos a seguir haciendo todas las veces que quieran, porque saben ellos que tienen en el gobierno un espacio para conversar y llegar a acuerdos. Pero no descarta que se reponga la glosa republicana. Lo que pasa es que habría que ver de dónde salen esos recursos. ¿Cuánta plata es? Depende cómo se haga. La glosa republicana lo que ha hecho en otros años, la última vez, por ejemplo, definió 700 millones de dólares para que la próxima administración los pudiera reasignar. Pero esos 700 millones de dólares fueron una combinación de lo que nosotros estamos proponiendo ahora, es decir, de posibilidades de reasignación, más una parte que era en torno a los 300 millones de dólares como un bolsón de libre disposición. Pero usted dice, hay disposición a avanzar en acuerdo. O sea, eventualmente podría reponerse la glosa republicana. Lo que pasa es que partimos en esto, ustedes citando a Kast. ¿Ya? La forma en la que se aproxima Kast a estas conversaciones siempre es decir que no va a ceder en nada y enumerar todas sus líneas rojas. Y de esa manera no ha logrado nunca un acuerdo con nadie. Yo no voy a hacer lo mismo. Como no voy a hacer lo mismo, lo que le planteo es que si usted me pregunta si justifico nuestra propuesta de la glosa republicana, la justifico. Si usted me dice no vamos a ceder en nada de las cosas que son importantes para la oposición, bueno, yo estaría diciendo que no voy a llegar a un acuerdo. Entonces, lo que planteo es que todos tenemos que hacer un esfuerzo para lograr un acuerdo y para que no se repita lo que ocurrió hace algunos días. La glosa republicana, para hacer un poco de pedagogía general, es un espacio que dejan los presidentes el último año para el presupuesto que va a ejecutar otro gobierno de libre disposición para que ellos planteen sus prioridades. Los mal pensados, porque usted acaba de decir, bueno, en una de esas se puede reponer, pero digan ustedes en qué recortamos. Los mal pensados dicen, eso es lo que ustedes no quieren, recortarle a nadie, y que los recortes los haga el siguiente gobierno. Entonces alguien dice, va a empezar otro gobierno con múltiples conflictos sociales o sectoriales con el sector público. Mire, Matías. ¿Usted ha escuchado eso, no? Sí, lo he escuchado, y voy a dar mi respuesta a esa afirmación. Con un par de datos y después al comentario más político. Durante nuestro gobierno, el gasto ha subido año a año, en promedio, en torno a 2,4%. Durante las administraciones anteriores, eso estaba en torno a 5%. Es decir, hemos sido un gobierno que se ha vuelto más restrictivo en lo fiscal. Un corolario de aquello, una consecuencia de aquello, es que la deuda va a haber aumentado durante nuestro gobierno el menor valor desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Durante nuestro gobierno y durante este presupuesto hemos hecho reasignaciones por miles de millones de dólares. Es decir, hemos evaluado cosas que no necesariamente son tan prioritarias y le hemos llevado a otras prioridades. Por ejemplo, salud. En este presupuesto, que nos votaron todo en contra, aumentaba el gasto en salud en prácticamente 900 millones de dólares para hacerse cargo de los hospitales que hablaba el senador Osandón, que tiene toda la razón. Hay dificultades en los hospitales y los hospitales necesitan más recursos y eso es lo que hacía nuestro presupuesto. Entonces, nosotros tenemos la disposición de hacer esto. Lo hemos hecho. Hemos hecho una tarea difícil que se expresa más en muchos discursos cómodos desde la oposición, que en la primera parte del discurso dicen hay que reducir el presupuesto y después hacen una lista de supermercados, todas las cosas en las que quieren subir el presupuesto. Ministro. Bueno, nosotros no hemos seguido ese camino, hemos hecho la pega, pero lo que necesitamos de contraparte en la conversación es alguien que esté disponible a sentarse y ver cómo logramos un buen acuerdo para el país. Nos queda un minuto. La presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Rincón, dice que el gobierno está tratando de legislar por contrabando, específicamente con
la rebaja de la devolución de plata por voto, ¿cierto? Que hoy está en 1.535 y que el gobierno a través de la ley de presupuesto pretende bajar a 998. ¿Qué responde a las críticas? A ver, primero voy al tema de fondo y luego a cómo lo estamos resolviendo en este caso, que es un buen ejemplo de cómo llegar a acuerdo. Acá el tema de fondo es que, primero, para no decir cosas populistas porque me carga eso, y no hacer la respuesta fácil, financiar las elecciones y la democracia es bueno para la democracia. Quiero partir por eso, ¿ya? Porque permite que la ciudadanía pueda escuchar las distintas posturas de los candidatos de forma equilibrada y que no estén sobre representados quienes pueden estar financiados, por ejemplo, por grandes empresarios. Dicho Para decirlo eso, bien claro. Ahora, lo que ocurre... Perdón, por grandes empresarios en el mejor de los casos, sino por gente que son No, pero si recursos no- irregulares. Es que no lo digo como algo negativo. No, que lo financia otro. Claro, lo financia gente que tiene recursos para financiar y entonces estarían sobre representadas las ideas que están relacionadas a la gente que tiene más recursos. Y eso está mal, le hace mal a la democracia. Ahora, lo que ocurre es que el cálculo de cuánto te dan por voto estaba hecho con cuánta gente votaba en el voto voluntario. Y cuando hay voto obligatorio, vota más gente, entonces tienen una devolución de recursos mayor de la que estaba calculada inicialmente. Entonces lo que nosotros estábamos proponiendo era cambiar el valor que te dan por voto de forma tal que lleguemos al mismo total. Por lo tanto, y ese principio nosotros lo defendemos, creemos que es correcto y hemos tratado en legislaciones pasadas de ganarlo y lo hemos perdido. Entonces vimos en esto una nueva oportunidad de hacer lo que ocurrió. Algunos parlamentarios nos dijeron, y con razón, por eso digo que aquí hay razones de ambos lados, nos plantearon, mire, lo están haciendo, esto se está informando cuando nosotros ya estamos en campaña, Claro. ya se pidieron los créditos, Gente se que pidió calcularon. crédito, Por lo tanto, claro. nosotros dijimos, estamos de acuerdo, no lo hagamos por esta y lo vamos a reponer para hacerlo en el largo plazo, porque es lo correcto en el largo plazo que nos permita financiar de buena manera la democracia para que todas las ideas estén bien expresadas, pero con un monto que sea razonable. O sea, el gobierno no va a insistir con esto. No vamos a insistir y se lo comunicamos a las bancadas algunos días. Ya. Lo que se ha dicho también como crítica es que ustedes no quisieron transparentar o informar cuánto provisionaron. Provisionar es ahorrar, es guardar a un ladito para cuando tenga que gastarlo en la negociación del sector público, que se sabe viene después del presupuesto. ¿Nos podría explicar por qué usted no da a conocer ese monto? Lo que pasa es que en rigor eso no es del todo cierto. A ver, explico dos cosas que son importantes para quienes nos están viendo. Lo primero es que la ley de reajuste del sector público se discute después del presupuesto. Y, por supuesto, involucra un gasto que no podemos anticipar cuál va a ser, porque depende de una negociación, de una conversación que ocurre con las agrupaciones, las asociaciones del sector público con las cuales nosotros hemos logrado acuerdos todos los años. Y creemos que tiene un valor eso. Entonces, el problema o el desafío que existe es cómo anticipar cuál va a ser el valor. Si usted me dice exactamente cuál va a ser el valor, bueno, yo estoy anticipando cuál va a ser la negociación. Entonces, lo que yo le he dicho a la oposición, y lo dije esto públicamente en la sala del Senado, por lo tanto lo repito acá, es que nosotros no vamos a adelantar cuál va a ser ese monto, porque significaría pasar a llevar ese espacio de negociación, y en ese espacio de negociación, y también después con los parlamentarios, es el momento y el lugar donde corresponde hacer estos acuerdos. Dicho lo anterior, nosotros sí le entregamos a los parlamentarios una minuta con mucho detalle respecto a todas las provisiones que hace el Estado, el gobierno en el presupuesto, porque hay muchas leyes que por supuesto se van a discutir después de la ley de presupuesto que tienen incidencia en el presupuesto del 2026. Eso ocurre siempre y esta ley, la ley de reajuste, como muchas otras, están bien provisionadas en el presupuesto. Y eso no es distinto a años pasados. Le entregamos una minuta y lo vamos a seguir presentando en lo que sigue. Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, muchísimas gracias por la conversación. Gracias, ministro, que esté muy bien. Muchas gracias a usted y esperemos seguir avanzando en el presupuesto, que es la ley más importante del país y donde todos tenemos que hacer esfuerzos para llegar a acuerdos. Gracias, ministro. Muchas gracias, buenos días.